Horizonte 104.3, la ruta de la fe. Ya ustedes escucharon, hace un momentito hemos venido incluso promoviéndolo así en las redes, en los medios, en las últimas horas. Nos honra con su presencia, está con nosotros ya aquí en la cabina y para nosotros es un placer, un privilegio el hecho de poder compartir con él precisamente en la mañana de hoy. Es economista, pero también es presidente, como ustedes escucharon hace un momentito, del partido Camino Nuevo, ¿no? También es, bueno, político. Y qué bueno que esté con nosotros aquí. Vamos a recibir de inmediato pues a Glennie Morrison, que está con nosotros. Bienvenido. Un aplauso para todos ustedes también en la audiencia exquisita de La Romana y todo el este del país y de manera internacional, que también sé que esto se escucha con mucha frecuencia. Es para mí un privilegio compartir con ustedes, honestamente. Tenía un tiempo deseando acumular los méritos para venir aquí y me decían que me faltaba un poco de ejercicio de calitecnia neuronal. Entonces creo que ya estamos disponibles y ready para ustedes. Un gran honor. Eso lo entiende bien Víctor, que él vive hurgando todo el tiempo, todo ese tipo de cosas. ¿No? Víctor, te quiere meter al medio. Sí. Cuéntenme. Repita de nuevo. Bueno, en ese plano, de nuevo decir que la calitecnia neuronal, no, de verdad que nosotros somos privilegiados. Hay que darle gracias a Dios por tener la oportunidad de ejercer una función de liderazgo. El liderazgo es una responsabilidad. Muchas veces tener esta investidura de presidir una organización política a veces se interpreta como un privilegio, pero visto desde la óptica nuestra, que entendemos que el liderazgo es servicio, es desarrollo de los demás, yo creo que es importante comenzar a dar un giro a la lectura de lo que es la política. Cuando usted hizo referencia a que soy presidente de un partido, yo siempre digo, ay Dios mío, ¿en qué lío estoy metido? Sí, porque para el pueblo llano, y más esta mañana que estuve en el negocio de tapao del amigo Freddy, lugar que ya ustedes ya no visitan, porque han podido afinar el paladar y ya andan en otros lugares de aquí de La Romana más exquisitos. Yo sigo yendo al tapao. No diga eso. Aunque antes yo cogía un fiado. Feli va a creer que es verdad. Antes yo... Claro. Antes yo cogía un fiado hace unos años en Eduardo al Desayuno, pero ya me fui por donde Freddy. Qué bueno. Estamos yendo donde el amigo Vitín ahora que estamos. ¿Está donde Vitín? Ah, está bien. No le fías ya, Feli. Qué bueno. Glennie, vamos a hablar un poquito de ti, ¿no? Para que el público que nos escucha en este momento, vamos al Génesis, para que la gente que nos escucha en este momento sepa o conozca un poco más de ti, de tu formación, ¿no? Y todo lo demás, antes de adentrarnos a temas políticos y a otros temas que son de interés. Adelante. Claro. Miren, yo soy hijo de dos maestros. Mi papá es el profesor Ramón Morrison, que tuvo que ver con el proceso del Plan Decenal de Educación en los años de 1994 hasta el 96. Mi padre era en ese instante viceministro docente, no por actividad política, sino porque se había formado en Francia, en el Instituto de Planificación de la Educación en París, y vino con 40 años de edad y encontró un espacio de una discusión interesante que se daba en el país de la necesidad de un primer ejercicio de planificación. Entonces, esa época del Plan Decenal me encontró como hijo viendo en los escritorios los debates del tema de la educación que todavía persisten hoy en día. Hay una gran deuda social acumulada en el país. Entonces, del otro lado estaba mi madre, la profesora Nelly Amador, fundadora del ADP, del Sindicato de Maestros. Entonces, ahí, en ese proceso, yo tenía la mirada del sindicato y la mirada entonces del Estado. Y pudo la República Dominicana darse en ese momento una oportunidad de un ejercicio de planificación. Hoy yo lo veo con más nivel de conciencia porque mi formación, que soy economista, uno puede analizar lo que es la economía de la educación, cómo los pueblos o una persona o una empresa puede entender que hay una rentabilidad cuando se invierte en la educación. Hay inclusive un premio Nobel de Economía, Robert Solow, que se habla del índice de Robert Solow, que explica que hoy, que se habla de la sociedad del conocimiento, hay una tasa de retorno o de riqueza cuando los pueblos invierten en educación. Y quiero que en algún momento sea parte del análisis, porque estoy en la parte de la presentación de quién soy. Dígase que soy economista de profesión egresado del INTEC, tengo una maestría en administración de empresas, ahí mi profesor vietnamita en la Universidad de Phoenix, Arizona, yo le dije que qué
podía yo explicar a futuro, cuando en algún momento esté en la Romana, en un programa conocido, lo que planificar? Y me dijo la mejor respuesta: planificar es reducir la incertidumbre. Nosotros como sociedad necesitamos dar una visión hacia adelante del país. Entonces da apertura a un libro que veo que usted, hermano, tiene en sus manos, que es mi primera obra, que se llama Repensando el Estado Dominicano, una visión de país. Este es un ejercicio de un programa de gobierno, pero no impuesto por la mirada de un economista experto en alta gerencia, sino un ejercicio de escucha ciudadana. Yo salí a recorrer en 8 ocasiones las 32 provincias del país y en 4 ocasiones los 158 municipios. Y le pregunté a la gente qué país soñaba. Porque recuérdense que nuestros padres fundadores, Duarte, Sánchez y Mella, tenían una visión del Estado. Inclusive el concepto de gobiernos locales, de los ayuntamientos, es de Duarte. Entonces nosotros entendemos que hace falta en la República Dominicana un esfuerzo de buena gerencia, de descentralización y una visión que modernice el Estado dominicano. Por eso, por último, en la presentación, mi último libro, que se lo voy a mandar la semana próxima, está en imprenta, el más reciente, se llama Los secretos de la alta gerencia, principios de liderazgo y éxito. Quien les habla es Glenin Joel Morrison Amador, hijo de 2 maestros y presidente del partido El Camino Nuevo, que postula a Omar Fernández. Este partido será el número 34 en la boleta de las elecciones del año 2028 para que Omar Fernández, que representa la ruptura generacional y la renovación de la esperanza, se convierta sin duda en presidente de la República Dominicana en el año 2028. Antes de adentrarnos con Omar y con todos estos temas, ¿verdad? Es necesario saber también algo en función de tu participación en la política, o sea, porque tú eres político, ¿de dónde viene entonces? Tú vienes de maestros, obviamente, de gente que manejó gremios, claro, eso es política, claro. Pero nos gustaría saber esa incursión tuya en la política y cómo llegas entonces a presidir un partido, ¿verdad? Claro que porque, sí. Hacer un partido no es tan fácil, ¿no? Crear un partido no es tan fácil, coger firme, hacer todo este lío no es tan fácil. Entonces, ¿cómo tú llegas a presidir el partido Camino Nuevo? Mira, tú sabes que en acontecimientos de cuando uno va desarrollándose, se encuentra con personas que ejercen una influencia positiva sobre uno. Y eso fue parte de lo que me pasó, porque a los 14 años mi madre me lleva a un acto de la ADP en el Club San Carlos, en la capital, y veo de impresión al doctor José Francisco Peña Gómez. Y tengo el honor, con 14 años, de darle la mano, de saludar a Peña Gómez. Ese acontecimiento impactó mi mente y me puso a vincularme entonces con causas sociales. Posteriormente, ese gran acto del cierre de campaña de Peña Gómez en el Puente de la 17, también estuve acompañando a mami. Mi primer voto fue por el doctor Peña Gómez y de una u otra manera esa vinculación me generó las inquietudes. Causas sociales de mis padres, el tema de una visión de la educación y el contacto con un líder político como Peña Gómez. Peña Gómez era un individuo, o fue un individuo que ciertamente tenía un magnetismo, una cosa extraordinario. Imagínate un carajito de 14 años como yo, ve este tipo de esa altura, pero que sabía 8 idiomas, un líder continental y mundial. Entonces, creo que ahí está de una u otra manera la manera de identificarnos, pero posteriormente yo nunca olvido que cuando se lanza la Fundación Global Democracia y Desarrollo, en ese evento yo había asistido porque conocí a Leonel Fernández en INTEC. Cuando yo estaba dando la materia de liderazgo y éxito, Leonel fue a dar una disertación sobre el tema de liderazgo y me correspondió a mí como presidente fundador del Comité Estudiantil de Negocios de INTEC, que lo que estudié fue economía, hacerle una pregunta frente a toda la audiencia al doctor Fernández sobre el libro La Sociedad Postcapitalista del doctor Peter Drucker, que Leonel había hablado en el 96 sobre esa visión del padre de la gerencia moderna, que soy egresado, modestamente, el único dominicano egresado de la Escuela de Administración Moderna del doctor Peter Drucker años después. O sea que ahí tuve también un intercambio en ese evento en INTEC y en el lanzamiento de Funglobe con el doctor Leonel Fernández, que le apoyé en 2 campañas anteriores. Pero sigue en esta narrativa el tema de la política. Le digo a mi primo, hoy director del Intran, que fue director de EDESUR, el ingeniero Milton Morrison, vamos a hacer un partido político.
después de experiencias que había tenido con don Hipólito Mejía en la campaña hacia el 2012, que conformé el sector externo de Hipólito en la campaña del 2012, la parte de comunicación, la parte de territorio, nos correspondió a mi persona, y a un equipo hacer esto. Entonces Milton, en una iglesia del pastor Pedro Piñeiro, cuando Danilo se logra reelegir, le propuse que hiciéramos País Posible. Aunque mis pies no caben en los zapatos del profesor Juan Bosch, soy de los pocos dominicanos que ha hecho 2 partidos políticos. Sí, País Posible y ahora Camino Nuevo, que es el partido que presido, que me imagino que también podremos hablar de cómo se pudo gestar esto con gran esfuerzo, buscar el tema de los apoyos y el demás, de la dinámica de lograr la aprobación de un partido político. Me llama la atención, ya para que los muchachos, porque vamos a entrar en política un ratico, sí, pero me llama la atención que este partido tiene algo, tú que mencionaste al profesor Juan Bosch, el Partido de la Liberación Dominicana en principio, ¿no? Tenía una temática de formación y todo lo demás, pero veo que este partido o el partido tuyo, entre otras cosas, capacita también. Así es, ¿no? A las personas y se preocupa porque los mismos obtengan ciertos beneficios en cuanto a lo que tiene que ver con la educación y todo lo demás. Ese método se arrastra de ahí básicamente. Mira, no es una vinculación de temas ideológicos de lo que el PLD con su círculo de estudio pudo en algún momento gestar y que se ha desnaturalizado en el tiempo. Evidentemente hay una crisis de liderazgo en el país y un deterioro del sistema de partidos políticos, y lo explica el hecho de que también nosotros mismos nos viéramos en la obligación, un grupo que nos llamamos un club de decepcionados, que en algún momento algún político nos presentó un proyecto, nos usó, como le pasa a la gran mayoría del pueblo dominicano, que después no te toman el teléfono, no aparecen, no hay un compromiso, no te forman. Nosotros no queríamos tener un partido por tener un partido, es simplemente de que se dio una coyuntura, hicimos encuestas, contratamos a Daniel Iboscus, el presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, que es mi amigo. En ese proceso de formación del partido Camino Nuevo, becamos 800 jóvenes en la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Yo vengo, como ya ustedes saben, del área educativa, pero mi pasión siempre ha sido impactar la vida de la gente. A la fecha de hoy, antes de nosotros convertirnos en presidente de un partido político, cada año becábamos desde nuestras iniciativas 1,000 personas en todo el territorio nacional en un programa de formación de alta gerencia, management, tema de emprendimiento, finanzas personales y demás. Y eso nos llevó a generar una red, un networking de vínculos en todo el territorio nacional, porque cada mes me invitaban o a Barahona o a Pedernales, una charla aquí y allá, y no cobrábamos. Eso nos permitió a nosotros, en ese sentido, tener un concepto claro de que ya cuando comencé Camino Nuevo teníamos 20,000 egresados registrados en la plataforma de mi iniciativa. 20,000 personas. Pero Morrison, perdón, sí. ¿Por qué, si tú eres de los fundadores de País Posible, por qué tú decides abandonar País Posible y entonces hacer un camino nuevo? ¿Sabes que tengo un amigo que le preguntaron que por qué se divorció de su señora esposa? Ajá. Y él respondió que tenían caminos diferentes. Entonces, en nuestro caso, sí, pero después era que tú muy tienes, difícil. Por ejemplo, después que tú tienes 40 años con tu esposa, sí. No, incompatibilidad de caracteres, eso es como raro, usted tiene 40 años siendo Pero compatible. Son circunstancias que muchas veces se dan. En nuestro caso, no es tan difícil la respuesta. Tener 2 Morrison en una misma organización política podía convertirse en un reto de espacios de liderazgo. En el término de desarrollo organizacional, Annette Simmons, que es autora de un libro que se llama Juegos Territoriales, dicen que en los espacios de poder se dan estas circunstancias. Y como al final lo nuestro no es una obsesión personal, tuvimos ese gesto de desprendimiento. Continué mi camino. No había ningún plan de seguir en política hasta que un grupo de amigos me dijeron, pero Dios te ha dado un talento. ¿De quién es la gloria? De Dios. Ven, tú debes hacer otro partido. ¿Cómo? Pero eso es muy difícil. Ya cogí una lucha china con País Posible. Y bueno, simplemente emprendimos una agenda que le daré los secretos por si se quieren motivar a hacer un partido político ustedes. Y logramos, gracias a Dios, con mucha lucha. Tuvimos que vencer al poder. Porque siempre hay una mano invisible y no la del padre de la economía, Adam Smith, que trata de frenar los procesos naturales de desarrollo. Y vencimos al poder político de este país en los tribunales de la República. Y esta victoria de tener un partido, el Partido Camino Nuevo, el número 34, emanó de una sentencia al Tribunal Constitucional a unanimidad. 10 meses de pleito
y logramos los derechos de tener hoy en día el partido aprobado. Usted tiene ahí la sentencia 0024-2023. A propósito de Annex Simmons, que tú mencionaste hace un momentito, ¿verdad? Sí. Vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Benjamín Simmons. Tiene una pregunta, ¿verdad? Mi hermano Benjamín. El hermano Glenny Morrison es un estudiante del profesor Juan Bosch y siguió su camino, porque fíjate, Juan Bosch llegó al poder en el 1962 en el PRD. Luego le dan un golpe de Estado y luego de ese golpe de Estado en el 1973 Juan Bosch comienza a formar lo que es el PLD y hace un recorrido en donde se lleva un grupo de dirigentes del PRD y forma lo que hoy en día se llama el PLD. Eso mismo hizo el distinguido aquí con el país, que hizo con su primo Morrison, País Posible, y ahora hizo el camino nuevo. Así es. Entonces, como dijo Balaguer, el camino viejo está cerrado, ahora hay un camino nuevo que recorrer. Si tú supieras, Felicidades, muchas hermano. gracias. Y Qué tú bueno. supieras que inclusive muchas personas me preguntan porque el eslogan de Leonel Fernández en el año de 1996 Sí. era el nuevo camino. Entonces me dicen, ven acá, ¿y qué tiene esto que ver? Bueno, es una manera de decir que en el 96 se aperturó un ciclo político. El propio expresidente Fernández habla que los liderazgos políticos del país duran 30 años. Si usted calcula del 94, cuando Leonel fue candidato vicepresidencial del profesor Juan Bosch, a la fecha de hoy, ya llegamos entonces a ese ciclo. Mire las cosas de Dios. Nunca pensé que desarrollar con un equipo de hombres y mujeres este partido iba a concluir como una prueba del destino, de un acto de sincerización de nosotros a unanimidad, el comité político y central de este partido, llevar a Omar Fernández, el hijo de Leonel, no por ser hijo de Leonel, porque ha marcado su propia identidad como candidato presidencial. Fue el propio doctor Fernández, mi amigo personal y líder del país, que habló de la fábrica de presidentes. No fue Glenny Morrison. Será una gran oportunidad y no va a caber el corazón de Leonel Fernández en su pecho el día que en el año 2028, porque a los sueños hay que ponerle fecha, vea a Omar, su hijo, subir las escalinatas del Palacio Nacional teniendo la banda presidencial en el pecho ese día. Eso, se me ocurre hacer una pregunta a propósito de eso, ¿verdad? Para pasar con Víctor. Pero Omar Fernández tú cuentas con la anuencia de Omar Fernández para encaminarte precisamente en ese proyecto de llevarlo como presidente, porque bueno, todos sabemos, obviamente, que primero va el padre, como dicen, ¿no? El hijo, pero hay una situación ahí, tanto con el presidente Leonel Fernández como con el mismo Omar Fernández. Entonces, de repente, tú te lanzas con ese proyecto que generó muchas situaciones en principio, vallas incluso que te quitaron y todo lo demás, porque bueno, se dijo que estaba a destiempo. Y entonces la intención mía o la pregunta de nosotros precisamente es esa. Diría Omar un amigo Fernández, mío, es una pregunta capicúa. Que bueno, usted me está haciendo, Omar ¿verdad? Fernández te dio autorización, te autorizó, dijo Morrison, hazme esto ahí por si acaso, ¿no? Mete Por si, mano. mete mano, por si Mira, acaso, por ahí. ¿Tú cuentas con el apoyo de Omar Fernández? Hay una característica fundamental en mi amigo Omar Fernández, que es una persona que no ha dicho que aspira a ser presidente. Como contraste, usted ve del otro lado más de 11 funcionarios públicos, llamados los presidenciables del PRM, Sí. un PRM que lamentablemente deteriora los servicios públicos de la República Dominicana hoy en día, un PRM que con recursos públicos está potencializando ambiciones personales. Entonces hay un contraste, hay un joven Omar que no ha dicho que aspira, pero que la sociedad lo aspira. Ayer inclusive una encuesta de ACD Media revela que es el fenómeno de popularidad más importante de la República Dominicana. Dígase que para comenzar a responder la pregunta, el artículo 216 de la Constitución de la República Dominicana dice que los partidos tienen autonomía. Dígase que en esa autonomía del Partido Camino Nuevo llevamos a sus estructuras donde se toman las decisiones, comité político y central, la idea, y presentamos unas encuestas que revelaban desde enero de este año que en Omar había un anhelo de la sociedad para que representara las características que la gente desea, una nueva generación y otra que también quisiese tener un hijo como Omar, porque esa es la ventaja de un producto como él. Yo no tenía que tocar la puerta de mi amigo y pedirle una autorización. Tenía la libertad que me daba la Constitución para decir, mira, la sociedad aspira a ese perfil.
Pero Lo el que padre, hicimos el fue... padre puede que no te vea muy bien, o un grupo que esté alrededor Mire, del padre, ¿verdad? yo creo que hay un mito en torno a ese tema, porque no sé si recuerdan inclusive que el Día de los Padres, usted hablando del padre, le preguntaron a Leonel Fernández y a Omar en una dinámica que se fue viral, como dicen los jóvenes, una pregunta muy sencilla: ¿quién va a ser el próximo presidente en el 2028? ¿Y qué pasó en ese video? Leonel levantó los tenis y los zapatos como simbolismo que podían ser cualquiera de los dos. Nosotros vamos a respetar lo que pase a lo interno de las demás organizaciones políticas, porque yo quiero, en ese sentido, estar muy consciente de mi rol. Yo soy presidente del Partido Camino Nuevo. Somos 10,000 dirigentes a nivel nacional. Estamos construyendo una plataforma para buscar y registrar 1 millón de votantes a favor de Omar Fernández. Nosotros tenemos una agenda. Y en ese sentido, no tengo ninguna duda que en su momento oportuno, la fuerza del pueblo, y digo yo, pronostico en este espacio, más de 20 organizaciones políticas postularán a Omar Fernández. Nadie va a ir en un proceso a perder. Y lo único que va a pasar es que Leonel se va a sentir orgulloso de que su hijo, evidentemente, llegue a ser presidente. Estamos hablando de un hombre que ha tenido la bendición de Dios de terciarse la tricolor en el pecho 3 veces. Dígase entonces que, a mi juicio, él fue que habló de la fábrica de presidentes, fue Leonel Fernández que dijo que en este país se necesita una renovación y demás, y yo no creo que tenga ninguna resistencia. Que los entornos se resistan, algunos de ellos, cada día se siente menos. Pregúntele a cualquiera de ellos que reaccionaron al anuncio del Partido Camino Nuevo hoy en día. Todo el mundo dice, es un privilegio que la fuerza del pueblo tenga 2 líderes, o el papá o el hijo. Dígase que con eso no va a haber ninguna situación. Mientras tanto, nosotros como generación hemos decidido un camino que todos los días se suman en este partido, desde una tecnología que es la inteligencia artificial, un call center con inteligencia artificial llama diario a nivel nacional y consigue 4,000 personas todos los días que dicen que sí, que quieren sumarse al proyecto de Omar presidente. En 6 meses eso será 1 millón de dominicanos con una simple aritmética que van a estar respaldando esa decisión irrevocable del país. Adelante, Víctor. Hermano Glenny Morrison. Hermano. Darle la bienvenida una vez. Gracias. Como experto, ¿verdad?, en economía, me gustaría hacerle una pregunta, y es la siguiente. ¿Cómo ve usted el país en 10 años a nivel de economía? Muy buena tu pregunta, y eso va a depender de lo que acontezca hoy. Me provocaste la memoria, una expresión de una película que dice que lo que hagas hoy tendrá eco en la eternidad. El Gladiador. Y de una vez con lo que tú me dices, bueno, si nosotros cerramos los ojos, y es casi una invitación a lo que es una visión del país, no es solamente un anhelo de cómo uno desea que esté la República Dominicana, que tenga una reducción del tema de la tasa de mortalidad infantil, que tengamos calidad en la educación, calidad en los servicios públicos, que no tengamos el problema del tema eléctrico y muchas situaciones que tiene la República Dominicana, que son deudas sociales acumuladas. Va a depender de quienes gobiernen el país en los próximos años. Porque las decisiones que hemos visto de cómo se destruye un modelo económico que colapsó el dominicano por parte de un gobierno que llegó por un tema de un tiro del destino, pero no llegaron preparados para gobernar. Tú le preguntas a cada uno de los ministros, que van más de 12 que han desmontado en sus funciones, y no ha sido porque lo han hecho bien. En el sector educativo van 3 ministros. El actual no sabe ni siquiera lo que es el modelo STEAM. En el tema del área de salud pública van 3 ministros y un desastre enorme y muchísimos temas hoy en día de corrupción, de falta de transparencia. Yo no tengo ninguna duda que la República Dominicana, si tenemos en el timón de este barco a la persona correcta, que tenga las ideas de cómo anda el mundo, que pueda ejercer un liderazgo correcto, que pueda entender que la gerencia hay que tener una descentralización, y lo que hemos visto en Omar, cuando sale, por ejemplo, en estos días a defender a los trabajadores con respecto a que el gobierno les roba los bolsillos a la gente por un tema de violación del Código Tributario, en su artículo 441, tú te das cuenta que sale una persona que es senador de la República, el único que derrotó al PRM de manera real, porque ahí estaban todos contra Omar, pero había una mano de Dios que hizo que todos estemos con Omar. Nosotros entendemos que esa República Dominicana en los próximos años tiene que pasar por un proceso político para sentar las bases institucionales, sacar al PRM del gobierno, llegar a un equipo de hombres y mujeres encabezado por Omar Fernández y poder nosotros generar una visión y una impronta de la economía, del país, de un nuevo modelo de sociedad que todos soñamos. Adelante, Jay, tú.
Licenciado Morrison. Ángel Espíritu Santo, Jaidu. Ay, 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 ese apellido, yo estoy esperando que me hagan la pregunta de un amigo senador de esta importante provincia. Por cierto, un saludo al amigo senador Eduardo Espíritu Santo. Muy amigo de Omar. Sí, 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 hermano de Omar, hermano. Para mí, la persona como usted, para mí, mejor que preguntarle, me gusta escucharla, porque me estoy nutriendo bastante. Gracias, hermano, la gloria es de Dios. Me gustaría saber cuál sería el plan de Camino Nuevo si logra poner a Omar Fernández en la presidencia. ¿Cuál sería el plan con la juventud, con el asunto de los empleos, con los desórdenes que hay en cuanto a lo vial, en lo perdido que está la juventud, que está subiendo con lo del asunto de las drogas? ¿Cuál sería el plan que tendría el partido? Mira, muy buena la pregunta y aprovecho para dejar muy claro que el partido que va a encabezar la alianza con todos los partidos que nos vamos a sumar, que somos un frente opositor, es el partido La Fuerza del Pueblo. Nosotros lo que hemos estado haciendo en el derecho de la libertad es ejercer una función de tratar de ser avanzada de lo que al final va a ocurrir, que va a volcarse toda la oposición para que Omar Fernández sea su candidato, Dios mediante. Esto nos lleva entonces a expresar que en ese libro que tiene el hermano en sus manos están expresadas ideas tan básicas como la siguiente. ¿El hermano o el compañero? Hermano y compañero, porque es un hombre que su corazón late. Por lo mismo, al final todos somos compañeros, somos dominicanos. No, cada vez que él me hablaba me decía el compañero. Claro, pero no quería meterlo hacia el medio porque está en su función hoy en día de comunicador y hay que cuidarlo, ¿verdad? Pero ya que usted lo calentó, el compañero. Está caliente. El caso es que nosotros entendemos que un modelo de República Dominicana es algo que tiene que darse por obligación. ¿Cómo eso se traduce en la práctica? Vamos a ver el tema del empleo. ¿Cómo se pueden generar más empleos en República Dominicana? La única manera es incentivando a los emprendimientos. Hoy en día se habla del concepto de empleabilidad, que es el espíritu de buscar a personas que tengan un sueño, un talento de ser empresarios y que el Estado dominicano, no con un proyecto parasitario que es un freezer de pobre como Supérate, que nada más le da dinero a la gente, que yo soy crítico de eso, porque ese es un programa que nace del Banco Interamericano de Desarrollo como algo temporal para acompañar en ese momento a madres solteras con la condición que lleven a sus hijos a la escuela y que en ese proceso pueda en algún momento esa persona tener la autogestión, generar sus recursos, o su hijo con la educación, una capacitación técnica, generar los recursos de la familia. Pero lo que tenemos hoy en día es una herramienta de la vagabundería política, de que entregarle a los jóvenes 2.500 pesos, pero ¿en santo a qué? Vamos a desarrollarlos. Si los cónsules, para ponerte un ejemplo concreto, Espíritu Santo, si los cónsules y los embajadores que están cobrando muy rico en dólares, en euros por ahí, hacen estudios de mercados en esos países donde representan la República Dominicana e identifican nichos para poder aumentar las exportaciones del país, y aplicamos un concepto que en economía se llama los clústeres, que es el espíritu de abandonar la individualidad para competir, creamos una marca país o una marca ciudad y vendemos un proyecto de artesanía o de tecnología con las apps, nosotros pudiéramos aumentar las exportaciones del país. Pero esos jóvenes que emprenden con financiamiento, un plan de marketing, un plan de negocio, acompañamiento y capacitación, pueden poder colocar sus productos y servicios. Yo creo que ese es el nuevo modelo de la economía. Cuando hablamos precisamente del e-commerce o hablamos del tema del trading y demás, la economía es digital, cambió. Por eso, en ese plano, un gobierno encabezado por Omar Fernández debe de trazar la pauta de una visión del Estado que sea más moderno. Eso también es un ecosistema adecuado para la inversión. ¿Sabían ustedes que Omar Fernández es el que encabeza en el Senado la comisión que tiene que ver con los dominicanos en el exterior y con la inversión extranjera? Bueno, él está consciente, y nosotros también, y este equipo del Partido Camino Nuevo, que hace falta la construcción de un nuevo modelo de sociedad que pasa por decisiones políticas. Por eso hay que ganar el poder y llevar soluciones de políticas públicas para que este país eche hacia adelante. Antes de pasar con nuestro compañero Félix y con Simón, tenemos una llamada, vamos a recibirla de inmediato. Estas son las mañanitas, tu día comienza a partir de ahora. Adelante. Hermano, ¿cómo estás? Cuénteme. Una estrella, futuro diputado de la Romana, amigo mío personal, Adelante, que dio un Agustín. paso valiente y tiene mi respaldo total y será diputado sin ninguna duda. Wow, tremendo, tremendo. Creo que me dejaron en el aire una pregunta. Adelante. Yo la quiero contestar, porque
porque usted es un fundador de lo que es un liderazgo aquí en la Romana. Una monstruosidad, como dice, un pelón. Por favor, contesta y neta. Vuelvan a traer un poquito ella de firmar. ¿Cuál pregunta dejamos en el aire? Él está claro, él quiere saber que qué rol yo tuve en la campaña del hermano Edward Espíritu Santo. No, pero eso es lo que vamos, por ahí que venimos Por ahí ahora. que venimos con esa parte, ¿tú entiendes? Claro que sí. Gracias, Agustín. Un abrazo, futuro Agustín. diputado. Mire, don Edward Espíritu Santo, primero mi cariño, mi respeto, mi aprecio para él. Es una persona con un carisma natural, un don que solo da Dios. Yo le conocí a través de un amigo, Dilcio Gavín, de San Francisco de Macorís. Es una persona que le presenté al amigo y líder del país, Leonel Fernández. Una gente que desarrollamos una gran amistad. Cuando se divide el PLD, yo lo llamo y le digo, hermano Edward, mire, usted tiene las condiciones para aspirar a diputado. ¿Tú crees, Morrison? Le dije, mire, cuente con mi apoyo, con mi presencia. Montamos un equipo aquí en La Romana y con el talento que tiene Edward y las virtudes que también Dios le da, sus recursos económicos y demás, logramos generar una gran campaña que yo fui parte del equipo que diseñó eso. Hicimos los estudios del lugar. Y evidentemente Edward, con el talento que tiene, ha logrado un éxito rotundo. Desearle siempre lo mejor y que Dios le tenga buenos parabienes. Qué bueno, Edward, una gran persona, bella persona, ¿verdad? Muy solidario Yo aquí en La te voy a Romana. enseñar algo fuera del aire después para que tú veas que... De la obra portentosa que realiza. No, fuera del aire. Primero, vámonos con aquí, Félix. Buenos días, Hermano querido, Morrison. Agradecido que esté aquí con nosotros. gracias por la mañana. invitación. Ese esfuerzo que tú has hecho de desplazarte desde Santo Domingo hacia las primeras horas de la mañana a este programa. El micrófono, préndelo ahí, Félix. Sí, muy bien. Ese era Félix Solano. Ahora, Ahí lo se van, escucha. ahora lo van a escuchar. Hey, ahora sí. Esto en vivo, como dicen. Le está dando los buenos días a Morrison y que se ha desplazado desde Santo Domingo a este programa Las Mañanitas. Tenemos como 2 semanas atrás de ti buscándote y cosas, haciendo Gracias, de los verdad. arreglos para que estuvieras por aquí, y gracias a la tormenta que ha mermado un poco por esta área. La pregunta que nosotros veníamos por esa parte, el rol que tú tuviste con el Espíritu Santo, también con tu obra aquí, repensando la parte del Estado. Sé que tuviste aquí, lo que nos dice el libro, el 9 de enero de 2022, pasaste por La Romana. Así es. Ahí, y recogiste todas las problemáticas que tiene La Romana. Entonces, nosotros, como de aquí a La Romana, ¿qué se haría con ustedes, con el Camino Nuevo? ¿Qué ustedes tienen pensado? ¿Qué proyectos tienen pensado para nuestra ciudad de La Romana? Y ya que tú eres un ganador, porque tú has hecho tu partido, has hecho un senador, entonces ya viene presidente de Camino Nuevo, entonces tú eres una estrella, entonces a ti hay que tenerte miedo cuando habla de Morrison, la gente está temblando, Tú sabes. porque ese hombre está formando estrella. Entonces ahora viene con un presidencial que es Omar Fernández. Entonces estamos ahí, como decía Balaguer, usted está en tercero, pero con un Gianotto. Mira, ojalá que siempre la mirada sea positiva, de construcción, no de temor ni de destrucción. Yo creo que uno tiene que tener conciencia de la brevedad de la vida. Esta vida es un paso breve, entonces ¿por qué no tener un liderazgo con propósito? Que no sea solamente uno pensar en uno, sino uno pensar en dejar una impronta, en poder impactar vidas, y siempre yo creo que en ese orden de ideas es lo que me ha movido. Mira, de manera muy puntual, La Romana, al igual que muchas otras provincias, tiene las mismas necesidades básicas del tema de agua potable, del tema de una educación de calidad, del tema de la seguridad ciudadana. Eso, perdón, Morrison, ese levantamiento tú lo hiciste en el 2022. Correctamente. A la fecha, estamos ya en el 25, ¿verdad? Tú has podido hacer una pequeña reestructuración, ¿no? Para determinar realmente si La Romana sigue como tú la viste en el 22 o si ha empeorado. Yo creo que las cosas están peores. No quiero ser pesimista. No solamente pero en mi el caso punto de La Romana, yo mismo expresé en la introducción que hay un deterioro en los servicios públicos por parte de este gobierno. El PRM está destruyendo el país.
Yo creo que lo que tendrá que hacer Omar y un equipo de hombres y mujeres que podamos aunar esfuerzos, tiene que ser un gobierno de reconstrucción nacional. Por eso lo que les expresaba es que no solamente en La Romana, en todo el país, hay un gran problema, hay un serio problema en la calidad de la educación, en el tema de la salud pública, en el tema del transporte, en el tema de la energía. El país evidentemente tiene presupuestos y recursos limitados. Recuerden que soy economista y un tema importante dentro del análisis económico es qué hacer, pero de dónde van a salir los recursos. En endeudamiento acelerado como lo que lleva el PRM, que lleva casi 50,000 y pico de millones de dólares, es una cosa desastrosa. Lleva más. Yo creo que hay que Yo tener... tengo un dato aquí a propósito Sí. de que tú eres economista. Hablamos de 60,182 Ya llegó a esos millones en agosto, ¿no? Hasta agosto, ¿no? Claro, Un equivalente claro. a un 46.9% del PIB. Y no se pueden Claro. presentar obras, pero también no podemos ser fatalistas. Hay que tener una visión, una mirada optimista del futuro. Y por eso el mensaje tiene que ser esperanzador. Hay un joven que tiene las condiciones, que puede derrotar esa maledicencia que es el PRM. Y por eso mucha gente también me dice, pero tú eres joven y preparado, ¿por qué el candidato no eres tú? Bueno, porque Dios ha elegido y ha tocado a Omar con una estrella. Yo no soy un tipo mezquino. Yo no tengo ningún problema de echarme a un lado y entender que hay que demostrar que como generación somos distintos. No, y el líder cede. Eso es importante, ¿no? O sea, Eso es así. Claro, hay cosas que se arrebatan, pero el líder cede. En este caso su nosotros momento. estamos conscientes que este es el momento de Omar Fernández y él, yo asumo que también tiene su padre el orgullo de ver a un hijo que se ha desarrollado de manera muy especial. En lo concreto, La Romana es igual que lo que está pasando en todo el territorio nacional. Yo estuve aquí hace 2 semanas en una charla que disertamos, más de 200 personas asistieron en el Salón de los Trabajadores del Sindicato del Central. Ahí la charla se disertó Omar Fernández, un presidente para los nuevos tiempos. Adelante, Simón. Lenny, perdón. ¿Qué pasó? Que tú apoyaste a Luis Abinader, luego como que te retractaste para atrás y pediste perdón a la población. ¿Te gustó ese Porque momento tú histórico? Apoyaste al presidente y ahora tú le estás dando para atrás y Claro. diciendo que el PRM no está bien. ¿Qué pasó ahí? Bueno, Explícame. uno como persona tiene que poner el oído en el corazón de la gente. Y si yo ando desde que comenzó el inicio de Camino Nuevo, recorriendo todo el territorio nacional, que ya esta es la vez número 10 que vengo, quizá más, a La Romana, y tú llegas donde Freddy, te come un tapao y te para en una esquina y la gente está al grito y las amas de casa no pueden terminar al fin de mes, se quedan 300,000 niños fuera de las aulas, hay un desastre con el tema del SENASA, pero yo sería un irresponsable como presidente de un partido político de seguir apoyando un desastre como el gobierno. Le dimos al presidente de la República un voto de confianza, se lo dio también el país, con un 57% ganó. Eso fue fruto de estudios, de encuestas, revisamos el programa de gobierno del PRM, entendíamos que el presidente se podía hacer acompañar de mejores hombres y mujeres, pero lo que tiene es un equipo desastroso. Te puedo citar un caso. En el programa de gobierno del PRM se hablaba de lo que es una República Dominicana bilingüe. Nosotros, antes de ser presidente de un partido, le mandé al despacho del presidente un proyecto que conocí que se llama 3D Meet, que es con inteligencia artificial, educación inmersiva. Los niños con actividades lúdicas podían estudiar inglés para poder aprender esto en pocos meses. Entonces, si el presidente no escucha ni siquiera sus entornos, nosotros entendimos que era responsable pedirle perdón al país. Usted pocas veces ha escuchado eso de un político. Eso lo hicimos nosotros conscientes. E empujar una causa para sacar al PRM del gobierno. Yo inclusive para La Romana, nunca olvido que viajé con Eduardo Espíritu Santo a Hawái. Lo invité al PTC, el Pacific Telecommunication Council, el evento más importante de tecnología y telecomunicaciones, con la intención, tanto de Edward como de mi persona, de poder montar la primera zona franca inteligente en La Romana. Oiga esto, e hicimos contactos allá en Hawái con las principales industrias, empresas de tecnología, y es parte de una visión, pero eso tiene que hacerse con el respaldo de un presidente. Dejo en el ánimo de ustedes que podamos socializar esa visión de que en La Romana se pueda instaurar una zona franca inteligente cuando Omar Fernández sea presidente. Hasta Leído rimó. tus relaciones con Edward, ¿están todavía también a nivel político? Porque algunas veces hay algunos se frisan las cosas. No sé cómo están sus relaciones, su lazo ahora
tú estás con este proyecto de Omar Fernández. Extrañé que en la charla Edward no se apareciera y me diera una sorpresa si yo estoy en su casa, que es la Romana. ¿Qué día fue? Entendí, eso hace 2 semanas, un sábado de hace 2 semanas, pero parece ser que el hombre estaba ocupado. No obstante, des en cuenta que yo le extendí un saludo especial y le deseo lo mejor y los parabienes. Es muy amigo de Omar Fernández. Hemos compartido las veces que voy al Senado a saludar a Omar Fernández. He almorzado con Edward, no hemos juntado, pero entiendo que él tiene una agenda muy ocupada y espero en Dios que podamos reencontrarnos en cualquier momento, porque es un amigo que quiero y respeto. Pienso que sí. Lenin, tu relación con el presidente Leonel Fernández, ¿cómo está? Porque bueno, tú estás promoviendo al hijo, pero el padre se está promoviendo a él. Entonces, tú dices, bueno, ok, levantó los tenis, todo eso está muy bien, pero hay un círculo que está alrededor del presidente Leonel Fernández que no asimila de alguna manera a Omar Fernández. O sea, todavía piensan que el presidente Fernández debe ser el presidente de la República. Entonces, nos gustaría saber más o menos ¿cuál es tu relación con el presidente Fernández? Y si el presidente Fernández en algún momento te ha abordado en función de eso y te ha dicho, por ejemplo, Lenin, espérate un momento, pero todavía me toca a mí, ¿cómo tú estás promoviendo a mi hijo si todavía el que se promueve soy yo como presidente de la República? ¿Te han jalado la oreja en función de eso en algún momento? Suerte que no han sido los cabellos, porque sería una tarea difícil, ¿verdad? No, esa sería una idea descabellada. En mi condición de calvo. Miren, yo no he escuchado al presidente Fernández diciendo que él es el candidato. Todo lo contrario. Las veces que le han preguntado a Leonel que quién es el candidato, ha dicho que eso todavía no está definido en la Fuerza del Pueblo. Lo han hecho distintos medios en las últimas semanas. No obstante, ese es un derecho constitucional que le asiste al entorno del presidente Fernández, que entiendan que debe de ser él. En nuestro caso, como dije, la Constitución en su artículo 216 dice que los partidos somos autónomos. Hemos elegido una decisión irrevocable, no vamos a dar retorno. Estamos convencidos porque las encuestas científicas cada semana que se mide al senador Omar Fernández es una cosa impresionante, sin salir todavía a dar visitas en ninguna de las provincias del país. Y yo tengo una gran relación con Leonel Fernández. Me invitó a Casa de Campo hace un mes en una cumbre de temas de inteligencia artificial que realizaron. Me extendió directamente, ahí compartimos en varias ocasiones en esos 2 días. Es una persona que respeto. Después le vi en la rendición de cuentas que hizo nuestro candidato presidencial Omar Fernández en el Hotel Embajador hace 2 meses también. Ahí vi un padre orgulloso de un hijo brillante, inteligente, que rendía cuentas. Era la primera vez en la historia que un senador hacía una actividad y presentaba inclusive una auditoría financiera por una entidad internacional del manejo de los fondos que le dio sentido de propósito, que se llama hoy en día el Fondo Gadiel en vez del Barrilito, que ayuda sociales, genera una actividad que pone e impregna una visión de cómo él ve la solidaridad del país. Con Leonel, en síntesis, una gran amistad, un gran respeto, y sé, si alguien estuviera haciendo por mi hijo lo que yo estoy haciendo por Omar Fernández, yo adorara a esa persona. Lenin, hay una situación. En el día de ayer, el Partido Revolucionario Dominicano, el PRD, intimó a la Junta Central Electoral, entre otras cosas, por el hecho de que ellos argumentan que el Partido Revolucionario Moderno está en campaña, en todo tiempo, ¿no? Está en campaña y que, bueno, eso hay que pararlo de alguna u otra manera. Es obvio, quizá muchos de los funcionarios como tal han mermado un poquito, pudiera ser, no así otros que fueron electos, que están en campaña constantemente, o el papá de ellos está haciéndole campaña en todo momento, ¿no? De ella, vamos a decirlo así, entre otras cosas. Pero en el caso de ustedes, tú dices, bueno, estuve aquí hace 2 semanas, estábamos haciendo o dando una charla en función de Omar Fernández y todo lo demás. Eso no es proselitismo, o sea, ustedes están haciendo campaña de manera abierta, promoviendo la figura de Omar Fernández, o ¿cómo se le puede llamar a eso? Esa es una pregunta. La otra es más caliente, pero te la hago ahorita. Mira, hace un rato usted hizo referencia a que nosotros pusimos vallas Omar es mi amigo. Que eran, sí lo sé, Omar es mi amigo. y usted será recibido con alfombras rojas en el Palacio en 2028. No, así no. Una vez, perdóname, una vez me dijo Danilo Medina. Sí. No, yo te lo voy a explicar después. Sí. Entonces, mira, te decía... Y nunca me recibió. Es verdad, es verdad. Yo voy a ser garante de que no te pase eso de nuevo. Mira, te decía que cuando hiciste referencia al tema de las vallas, tú indicaste que fueron puestas a destiempo, ¿verdad?
en el hecho de que la Junta Central Electoral a nosotros nos intimó en un acto administrativo. Le doy a ustedes el dato, la primicia, de que en este instante, mientras yo estoy dirigiendo las palabras en este programa, nuestro secretario de organización, el doctor Gilmer Martínez, y un equipo de abogados están en el Tribunal Superior Electoral haciendo cumplir la normativa legal. Estamos sometiendo a la Junta Central Electoral. Ahora mismo, si usted entra en vivo en el canal de YouTube del Tribunal Superior Electoral, estamos llevando el proceso donde estamos demandando del tribunal el cumplimiento, primero, de una sentencia del Tribunal Constitucional y segundo, de lo que citó la Junta Central Electoral al ordenarnos que en 5 días bajáramos las 100 vallas. Yo creo que es importante edificar a la audiencia y que estemos claros que primero hay una sentencia, la 441-2019 del Tribunal Constitucional, que derogó, eliminó los artículos 43 y 44 de la ley 33-18, que es la ley de partidos políticos. Esos 2 artículos prohibían que los partidos hicieran propaganda en el periodo cuando concluye una elección y previo a la precampaña, que es en el periodo en el que estamos. Dígase que el Tribunal Constitucional, el extrapoder del país, eliminó esos artículos, indicando que sobre la base de la libertad de expresión y el derecho a la igualdad, mientras un gobierno tiene 10,000 millones de pesos en publicidad o un alcalde pone y tiene el spotlight de la prensa, un ciudadano que quiera ser alcalde entonces no puede promover ideas ni su figura. Aquí no se puede. Dígase que en función de la ley derogada por el Tribunal Constitucional se puede. Yo pudiera decir Omar presidente en esa valla. No obstante, nosotros acogiéndonos a la ley, la sentencia 111 del Tribunal Superior Electoral, que es el que cita en el acto administrativo la Junta dice esa sentencia, los partidos políticos no pueden hacer promociones para captar votos. La Junta cita solamente esa parte, pero hay un punto y seguido. De ese mismo párrafo dice, los partidos políticos pueden hacer propaganda con fin de captar nuevos afiliados. La valla de Camino Nuevo decía, inscríbete al futuro. No decía Omar presidente. Dígase que es una violación de 8 derechos constitucionales de parte de la Junta Central Electoral y no tengo ninguna duda que en los próximos días tendremos a bien un resultado de este proceso que llevaremos hasta las últimas consecuencias y volveremos no con 100, sino con 200 vallas a promover esta jornada de inscripción. Esas vallas, cuando tú la vayas a hacer, ve donde Félix. Claro. Que te van a salir más cosas. Me da un descuento, es un amigo y un hermano, que es un servicio que da a todos. Antes que tú hagas la próxima pregunta, nos quedan 4 minutos. 4 minutos. Para que Morrison, como presidente del partido, nos diga las personas que están aquí en La Romana, dónde está situado Camino Nuevo. Sí, ¿quiénes los representan ¿Quién aquí? nos representa? ¿Cuál es el proyecto que tenemos aquí para el Camino Nuevo en La Romana? Para que la gente oyendo nosotros se edifique. Y tú eres un ducho. Sí, un joven que es admirador de... Miren, lo primero que es un partido en crecimiento. Nosotros somos el número 34. Aquí podremos experimentar lo que dice la palabra del Señor, que dice que los últimos serán los primeros. Encabeza el partido la presidenta es Viviana, está Felipe, está Miguel, está Astacio, está Agustín. Hay un gran número de hombres y mujeres, más de 200 que les expresé que participaron de la charla hace 2 semanas. Y estamos haciendo un trabajo de crecimiento. Las puertas están abiertas de nuestra organización para venir a crecer, para identificar talentos, para llevar candidatos propios. Vamos a llevar candidatos en los distintos niveles de elección popular, a regidores, alcaldes, directores, diputados, senadores en todo el territorio nacional. Regidores, Félix se rió. Félix tiene un feeling de diputado. No sé por qué yo le veo feeling de diputado. Sí. Yo por ahí comenzaba por abajo, como ahí comenzamos como fuimos precandidato claro. por la Fuerza del Pueblo y tú también participaste, pero no dieron año molón. A mí me dieron una engañada que yo quedé traumado. Mira, Félix. Como que no quedó muy contento. Eso no fue una encuesta, eso fue un mamotreto. Yo quiero hacerte una pregunta, porque decía hace un momentito aquí Simón, de que bueno, tú te arrepentiste de apoyar a Abinader y pediste perdón y todo lo demás, pero uno no puede dejar de mezclar una cosa con otra y me gustaría saber tu opinión
a propósito precisamente. Tú mencionaste hace un rato, dijiste, bueno, este es un gobierno que ha tenido mucho escándalo, mucha situación, o sea, que la EDE, que esto, que lo otro. Eso todos nosotros lo sabemos, que SENASA, que esto, que lo otro, pero el tránsito no escapa a eso. Y nos gustaría saber cuál es tu opinión a propósito de la gestión que realiza tu primo, que tú fuiste, obviamente, de los fundadores de País Posible, Sí. pero él no pidió perdón ni se fue. Él está ahí con el gobierno. Entonces nos gustaría saber cuál es tu opinión a propósito de la gestión que hace Morrison mira, me están tirando besos, qué cosa. Caramba. No, espérate. Pues, tu opinión en el Intran. Mire, primero expresarle a mi querido primo Milton un saludo especial. Familia es familia, siempre hay que tener una conciencia de la unidad familiar. Yo siempre he dicho que en el caso del Intran, a mi primo le han puesto una papa caliente en las manos, porque es, al igual que en otras instituciones de este gobierno, que ya han pasado distintos funcionarios, donde la miopía del liderazgo que dirige la cosa pública del país no ha tenido a bien poner en las manos los recursos y las tecnologías para acometer soluciones en el tema del transporte. Yo creo que está haciendo un esfuerzo, espero en Dios que lo haga bien y termine bien, no solamente por la relación familiar, sino por el bien del país. Los esfuerzos espero que lo pueda poner en funcionamiento y si no, no se llenen de angustia, que cuando Omar sea presidente se traerán soluciones con alta tecnología para resolver el tema del tránsito con obras de infraestructura, que es lo que no ha hecho este gobierno, que también hay que ampliar y se necesitan. Nos queda una pregunta. Adelante, Simón. Glenny, sabemos que tú eres una persona que está Le estamos sacando el jugo, Glenny. No, yo feliz, hermano, le he pasado Omar muy bien. Fernández y que ha puesto valla. Y si en caso de que la fuerza del pueblo determinara que el candidato presidencial es Leonel Fernández, ¿qué tú harías en ese caso? ¿Seguirías con Leonel o le darías para atrás a la situación en la que tú estás ya? No, mira, siempre en la para probar. política no se pueden tomar decisiones sobre la base de mitos o de un ejercicio de ficción. La política es una ciencia. Y yo aplico eso. Por algo, gracias a Dios, hemos logrado hacer 2 partidos políticos. Yo me manejo con encuestas. Y las encuestas, desde enero que comenzamos a realizarla, por lo menos bimestral, indican, todas ellas, que la única persona que sería capaz de derrotar el desastre del PRM es Omar Fernández. Dígase que, sobre la base de la ciencia, no tengo ninguna duda que en el momento que la fuerza del pueblo defina su proceso, yo tengo la certeza de que el candidato será Omar Fernández, porque es el candidato que tiene las condiciones, las características que el país demanda hoy en día, y sé que gracias a Dios, como es hijo del doctor Leonel Fernández, si Leonel Fernández habló hace unos años de una fábrica de presidentes, no tendrá ningún tipo de resistencia como padre orgulloso de levantar la mano de su hijo Omar Fernández, que sin duda es la ficha para poder ganar y vencer en las próximas elecciones. Qué bueno. Gracias. Bendiciones. Glenny Morrison, por acompañarnos en la mañana de hoy en este espacio. Estas son las mañanitas. Glenny, tu día comienza a partir de ahora. Aunque te levantara temprano y todo, aquí empieza tu día a partir de este momento. Gracias. Gracias a ustedes. Por acompañarnos en la mañana de hoy, por traernos todas estas informaciones, compartir. Este medio está abierto. Gracias. Lo sabes, cuando gustes, cuando vuelva a La Romana también, que nos dé una vueltecita por aquí. Se puede tirar de paracaídas. Feli, Manuel gracias. es un excelente anfitrión. Una estrella, Te va a llevar a comer quipe ahora. Tiene la encomienda de eso, ¿verdad? Feli Manuel. Y el presupuesto también lo tiene. De manera que te agradecemos. Gracias, mucho, sinceramente. Glenny. Bendiciones a ustedes. Dios bendiga a La Romana. Qué bueno. Nosotros vamos a hacer una pausita cuando retornemos. Ya están por ahí las muchachas, ¿verdad? Como dice un amigo mío, las muchachas, sí, que están por ahí ya para entrar con nosotros a cabina. Así que vamos a la pausa, retornamos dentro de un momentito, exactamente son las 9:40 minutos. Estas son las mañanitas, tu día comienza aquí. Adelante. Estas son las mañanitas hoy. Tu día inicia con emoción.
inicia con emoción y voy. Y voy, llevándote el mundo hasta aquí. El mundo hasta aquí, con Marrero la vida es así. Tu día comienza